Hoy vamos a estudiar, eh, grosso modo, no vamos a poder profundizar mucho, porque son temas muy grandes sobre los que se ha escrito demasiado. Hay mucha bibliografía. En algún momento de la clase les voy a mostrar alguna de esa bibliografía, pero específicamente para nuestro país, para Uruguay. Eh, Vamos a trabajar con las dictaduras latinoamericanas. Vamos a ver el proceso que se da fundamentalmente en los países del Cono Sur, decíamos Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, eh, y ver las características comunes que hubo en ese proceso que podemos ubicar fundamentalmente en la segunda parte del siglo XX, particularmente a partir de la década de 1960, en la cual se van a observar una cantidad importante de, bueno, gobiernos o regímenes militares de corte autoritario por América Latina, y esto va a estar enmarcado justamente en el proceso de la Guerra Fría. Y lo que va a poner de manifiesto esos gobiernos autoritarios o dictatoriales en ese momento, lo que va a dejar de manifiesto es el enfrentamiento que nosotros veíamos durante el estudio de la Guerra Fría, que es el enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo. Así que durante los años 60 y 70 hubo dictaduras. En Brasil, particularmente entre 1964 y 1985, en Argentina, en dos etapas, entre 1966 y 1973, una primera dictadura, luego hay unos años de descanso y otra dictadura entre 1976 y 1983. Una de las más largas va a ser la de Chile, entre 1973 y 1990, y finalmente Uruguay, enmarcada entre el año 1973 y 1985. Ese va a ser el escenario de países latinoamericanos, fundamentalmente del Cono Sur, en ese periodo de tiempo. Y hoy vamos a indagar un poquito qué es esto de las dictaduras, qué es esto de los gobiernos autoritarios, qué características tienen, por qué. Sobre todo una gran pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó que se dio toda esa ola de regímenes militares y autoritarios en parte del continente? Y ahí hay un punto que es importante, que es justamente de determinada forma la intromisión en el continente de los Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente esa intromisión de los Estados Unidos es enmarcada en el contexto y en la dinámica de la Guerra Fría, en donde había que combatir al comunismo en esté donde esté, pero sobre todo en lo que Estados Unidos entendía que era su zona de influencia. Y ese enemigo comunista, a partir de la Revolución Cubana, podía estar presente justamente en el interior de los países. Entonces ahí se va a construir una idea de que el enemigo ya no está en Moscú, ya no está afuera, sino que ese enemigo se ha infiltrado en los países y hay que combatirlo ahí, en la interna. Ahí se genera justamente el concepto de enemigo interno. Los jefes justamente militares de estos países que acabamos de mencionar van a tener una reunión con los ejércitos americanos en West Point, esto es en el año 1965, West Point, una base norteamericana, con esa idea, reprimir al enemigo interno mediante métodos de inteligencia, de estudio, de planificación, de ejecución de las acciones, de represión, ¿tá? Y contrainsurgencia. Esos van a ser los métodos que se les va a enseñar o en algún momento a los militares de estos países. En este contexto de la Guerra Fría, una idea interesante que surge, que proviene justamente también de los Estados Unidos, que es la idea de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que no es solo una idea, es un cuerpo de ideas y prácticas que promueven la represión interna, que va a ser aplicado por los gobiernos de América Latina entre la década de 1960 y 1970, en todas esas décadas, promovida por los Estados Unidos y que veía justamente en la región un lugar de batalla, un campo de batalla contra el comunismo. ¿En qué consistió esto de la doctrina de la seguridad nacional?
en el uso de las Fuerzas Armadas, a veces sí, también en conjunción con la policía, para reprimir y frenar el avance del comunismo, pero no solo del comunismo, contra otras formas que pudieran existir de oposición política a las cuales había que acallar. Entonces ahí la dinámica va a ser bastante complicada. El criticar también era una forma de oposición. Los intelectuales, es decir, aquellos que eran escritores, periodistas, profesores, académicos, que criticaban el proceso que por ahí estaban observando y advertían de lo que podía pasar, bueno, también había que acallarlo. También se acalló durante este periodo a las expresiones culturales, porque la cultura también expresa una crítica, ¿sí? Siempre, ¿no? Las expresiones a través de la música, a través del teatro, muchas veces revelan críticas de la sociedad en la cual se está viviendo, ¿no? Y a veces esas críticas no gustan. Bueno, en el discurso, esta doctrina de la seguridad nacional fue presentada como una defensa, ¿no? Como una defensa de los valores nacionales, como una defensa de la nacionalidad, como una defensa del mundo occidental y cristiano. Entonces, se vende como una defensa de estos valores occidentales, nacionales y cristianos, a los cuales había que proteger de la amenaza de las ideologías extranjeras. Y ahí entra el comunismo, ¿no? La ideología extranjera que promovía el internacionalismo, que es lo opuesto al nacionalismo, era el comunismo. Entonces había que proteger todos esos valores occidentales y cristianos de la influencia, ¿sí? Del ataque entre comillas, del comunismo extranjero y que éste no se infiltrara en estos países. Por lo tanto, los militares latinoamericanos van a ser entrenados, y van a ser entrenados en academias como por ejemplo la Escuela de las Américas, que fueron montadas por los Estados Unidos para justamente formar a los militares en esta lucha. Acá el concepto de lucha y el concepto de guerra se va a aplicar, porque la guerra ya no va a ser para afuera, no va a ser con otros, sino la guerra en estos países va a ser una guerra interna contra ese enemigo silencioso, contra ese enemigo interno que se había infiltrado en las sociedades. Por lo tanto, los militares latinoamericanos fueron entrenados y se convencieron que su rol era el defender al Estado de esta subversión interna. Representada la subversión interna, sobre todo movimientos de izquierda, de la izquierda política, representada en los sindicatos, representada en los movimientos estudiantiles, en los intelectuales, en los docentes, también en los obreros, en los artistas, en los periodistas y en todos aquellos que criticaran el avance que se estaba dando autoritario en estos países. Así que como dos principios básicos que tiene esta idea, esta doctrina, este conjunto de ideas, mejor dicho, de la doctrina de la seguridad nacional, hay dos principios fundamentales. Uno es el nacionalismo, defensa de la nación, defensa de los valores occidentales y luchar contra ese enemigo comunista que se había infiltrado. Esto es una justificación, ¿no? Defendemos a la patria, defendemos a la nación, luchamos contra el enemigo que se ha infiltrado. Es una justificación para lo que vendrá y lo que vendrá serán regímenes autoritarios en algunos casos y dictaduras bastante fuertes en otros. Pero cuando uno habla de dictadura, cuando uno a gobiernos autoritarios, lo que se pone en juego son las instituciones que hacen a la democracia, ¿verdad? Nosotros, al igual que otros países, tenemos constituciones. Esas constituciones establecen derechos, establecen obligaciones, establecen órganos, y poderes del Estado que garantizan justamente la vida en democracia. Eso es lo que va a ser atacado. Esas libertades democráticas y se van a muchas veces a pasar por encima de los órganos constitucionales. Es que va a ser la dinámica. La Constitución, que es lo que nos garantiza la vida en sociedad, la vida en paz, la vida en convivencia entre todos, ¿no? Y el respeto de nuestros derechos, la Constitución va a ser arrasada, va a ser arrollada, va a ser dejada de lado. Entonces, cada vez que hablamos de dictaduras o regímenes autoritarios, sepan que nada de lo que figura en los textos constitucionales se respeta, absolutamente nada. Entre ellos todas las libertades de las cuales gozamos, que muchas veces se pierde relevancia o se pierde de foco la importancia de lo que es la existencia de las constituciones y la importancia, por favor, que éstas tienen en la vida de las personas, por el orden, por los derechos, por el funcionamiento del Estado. Entonces las Fuerzas Armadas consideraban que las instituciones democráticas, estas dadas por
por la Constitución, y las libertades de las personas, las libertades civiles, eran un obstáculo importante justamente para luchar contra la insurgencia. Era una piedra que impedía que las Fuerzas Armadas lucharan con todo su potencial contra esos enemigos internos que estaban buscando y que iban a perseguir y que iban a lisa y llanamente a asesinar, a torturar. Y ahí vamos a ir después a otro tema que es el de los derechos humanos. Entonces, la Constitución es vista por estos sectores duros, estos sectores militares, como un obstáculo para esa lucha contra el enemigo interno, sino que también pasa a ser un obstáculo en el discurso de estos sectores duros, pasa a ser un obstáculo contra el desarrollo económico, ya que entienden que impide en determinada manera que los países se desarrollen económicamente. A esto hay que sumarle otro elemento del cual se ha hablado mucho: la corrupción política de las décadas de 60, sobre todo, va provocando el descreimiento, ¿sí? El descreimiento de la política, y de los políticos. Por lo tanto, en algunos casos, grupos importantes de la sociedad veían como solución el avance de los cuerpos militares en el gobierno. ¿Por qué? Porque había también que, en cierta manera, limpiar el escenario de la corrupción. El descreimiento de la política y la corrupción política va a jugar fuerte. Bueno, entonces la doctrina de seguridad nacional implicó también el adiestramiento en técnicas contrarrevolucionarias, es decir, contra los insurgentes, que fueron desarrolladas esas técnicas fundamentalmente por los ejércitos de Francia y de Estados Unidos. Y va a implicar también la asistencia militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Para eso se va a reorganizar lo que mencionábamos hoy, la Escuela de las Américas, a mediados de los 60, que va a tener su sede en Panamá y va a brindar en determinada forma asistencia, adiestramiento, formación en tácticas pero de guerra en distintos escenarios, para que los ejércitos estuvieran justamente preparados para enfrentar a ese enemigo interno. La Escuela entonces de las Américas fue un centro de adiestramiento dependiente, de formación, ¿no? Dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El objetivo era brindar instrucción militar especializada justamente para combatir a los distintos movimientos guerrilleros que se encontraban en algunos países latinoamericanos. Hoy en día funciona, no con el mismo nombre, ¿está? Hoy en día la antigua Escuela de las Américas es el Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación y Seguridad, cambió de nombre, ¿está? Y cambió de lugar de operaciones. Antes era en Panamá, ahora es en Estados Unidos, en Columbus, en la ciudad de Columbus. Esto es en Estados Unidos, en el estado de Georgia. Hay que salvar a la nación que está siendo agredida por grupos antinacionales que se han infiltrado, que lo que quieren es destruir esa nación y esos valores occidentales, nacionales y cristianos, y ese enemigo es identificado justamente en el marxismo, en esa ideología marxista. Ustedes habrán sentido relatos de gente grande que vivió en Uruguay en esas décadas oscuras. Yo era chico, tengo poca memoria, algunos flashes nada más de algunas situaciones, pero a nivel de memoria personal tengo muy poca conciencia de lo que estaba pasando. Bueno, en ese momento no tenía mucha conciencia de lo que pasaba porque era un niño. Después, a lo largo de los años, cuando uno va leyendo, va estudiando, ahí esas imágenes del pasado adquieren sentido. Eso es lo lindo de la historia, ¿no? Que a veces esos recuerdos que nos llegan de la niñez adquieren un sentido distinto al original cuando uno va viendo el contexto de la época, ¿no? En este marco de la doctrina de seguridad nacional, llevada adelante por Estados Unidos y recibida por muchos de los países del Cono Sur y aplicada, se va a diseñar algo que se descubrió relativamente hace poco, que es el Plan Cóndor. Yo recuerdo que hasta hace 25 años atrás se creía que había existido cierta coordinación entre las dictaduras latinoamericanas para perseguir gente, perseguir, torturar y asesinar personas. ¿A qué personas? A las que dijimos hoy, aquellas que estaban vinculadas a movimientos guerrilleros o a partidos políticos distintos, fundamentalmente comunistas, ¿no? Marxista, Partido Socialista, Partido Comunista, y todo aquel que también criticara o pusiera en tela de juicio los principios del orden que se quería instalar. También esos fueron perseguidos, ¿no? Intelectuales, periodistas, profesores, maestros.
maestros, todos aquellos que no estaban de acuerdo con esos gobiernos autoritarios. Entonces se hablaba, se creía que había existido una coordinación entre las distintas dictaduras latinoamericanas. Esto se tuvo certeza de esto muchos años más tarde, en donde se empieza a hablar y a documentar, porque ahí está la clave, ¿no? Quienes estudian, quienes revelan este pasado, sobre todo son los investigadores, pero fundamentalmente los historiadores, historiadores que han trabajado hace ya tiempo, trabajan sobre este tema. Digamos que es un tema particularmente en Uruguay que se escribe, que se investiga desde 1986 en adelante, que se empieza a estudiar ese pasado reciente, ese pasado que fue vivido por las personas, ¿no? Es ahí que se genera esa categoría de pasado reciente para estudiar esa historia cercana a ese tiempo que no nos es tan lejano. Luego se confirma a través de las investigaciones, de la documentación que es relevada, ¿no? Muchas veces los gobiernos tienden a liberar documentación, esto es desclasificar documentación para que la gente acceda a la misma. Bueno, ¿quiénes acceden? Muchas veces los investigadores, ¿no? Y a raíz de esos documentos es que se habla de este plan Cóndor. El plan Cóndor, también llamado Operación Cóndor, fue un programa de cooperación que se implementa a partir de 1975 por las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur. ¿Cuál era el objetivo de este plan? Era coordinar justamente la violencia ilegal, con las constituciones al margen, ¿verdad? A nivel regional y prestarse asistencia mutua entre ellos. Asistencia mutua para perseguir justamente a los enemigos, esos enemigos que eran por ahí combatientes de organizaciones armadas, revolucionarias, como existió en Argentina, montoneros, como existió en Uruguay, una guerrilla urbana, los Tupamaros, perseguir a los militantes de izquierda y a organizaciones sociales y políticas que eran consideradas subversivas. Cuando comienza la dictadura en Uruguay, en el año 73, ya el movimiento de liberación nacional Tupamaro ya estaba encarcelado, ya había sido derrotado. ¿Tá? Entonces, que esto no tendría mucho sentido como argumento para combatir a los Tupamaros en Uruguay porque ya estaban presos, ya había sido derrotado. Pero sí adquiere sentido en la persecución de los opositores políticos, en la persecución de aquellos que estaban vinculados a los partidos políticos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, a sindicatos, a movimientos estudiantiles, a movimientos de trabajadores. Esos iban a ser el foco de esa represión. Muchas veces la gente escondía los libros porque los libros contienen ideas. Y esas ideas eran consideradas peligrosas, ¿no? Muchas veces la gente enterraba los libros en el patio, o en un jardín, o los escondía, ¿no? Porque había libros que, si te agarraban con algún libro tipo El Manifiesto Comunista, cualquier escrito de Lenin, libros que estaban vinculados directamente al marxismo y al comunismo, ya era como un elemento para arrestar a la persona, ponerla en prisión e interrogar. Interrogatorios que eran violentos, ¿verdad? Eran muchos de ellos a través de la tortura. Entonces, el Plan Cóndor actúa justamente contra estos grupos que consideraban subversivos, permitía intercambiar información, permitía colaborar en la vigilancia, en el arresto, en el traslado, en la tortura, pero también en el asesinato de las personas. Se organiza en tres fases. Según una historiadora uruguaya, Vania Marcarián, se pueden identificar tres fases. Una primera fase, ¿tá? Que es la centralización de la información sobre los movimientos, sobre los grupos de izquierda, sobre los sindicatos, sobre también grupos religiosos, sobre grupos políticos y otros enemigos que podían ser reales o imaginarios, diría yo. Una primera fase que tiene que ver con eso, con centralizar la información. Una segunda fase que implica identificar y atacar a esos enemigos a nivel regional. Y una tercera fase que es eliminar, encontrar y eliminar, neutralizar justamente a esas personas. En otros países de Latinoamérica hay incluso asesinatos que se dieron en Europa también. Esta fue básicamente la dinámica de ese plan de coordinación entre las dictaduras latinoamericanas, específicamente del Cono Sur. Para que los militares pudieran encabezar estos nuevos gobiernos, era totalmente necesario terminar con el orden vigente. Y ese orden vigente, como dijimos hoy, lo marcaba la Constitución. Y únicamente se podía hacer esto a través de un golpe de Estado. Golpe de Estado que implica disolver los parlamentos,
disolver el Parlamento a nivel del Uruguay, en el caso uruguayo, disolver los congresos, disolver los parlamentos, disolver los poderes del Estado, ¿eh? Que es lo que garantiza los poderes del Estado, el equilibrio, justamente. Entonces yo rompo ese equilibrio y instalo un gobierno dictatorial o un gobierno autoritario. Ruptura de los parlamentos, ataque a los parlamentos, ataque al poder legislativo, se limitan las libertades, sobre todo limitación de las libertades establecidas por las leyes constitucionales para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí empiezan a circular determinados conceptos, ¿no? Estados de excepción, leyes de seguridad nacional, para ir de a poquito cercenando las libertades, de los ciudadanos. Bueno. Vamos a ver alguna característica que podemos, dentro del proceso general, hablar de características en común de estos regímenes, ¿no? Capaz que no, mi idea era trabajar específicamente el uruguayo, pero por ahí no nos va a dar el tiempo. Entonces vamos a ir con características generales y luego les voy a mostrar algunos materiales para que los conozcan y tengan en cuenta de cómo se va construyendo esta historia tan cercana, ¿no? Cercana en el tiempo porque cuando pensamos, por ejemplo, en Uruguay estamos a 50 años de distancia de esos hechos, 50 y poco, 52 del comienzo de esos hechos, ¿no? Algunas características comunes que podemos observar: crisis económica. Siempre que hay una crisis económica, también esa crisis a nivel de la economía repercute en lo social, es inevitable, ¿no? La economía en ese caso determina, ¿no? Es decir, el nivel de vida de las personas, si tienen trabajo, si no tienen. No es lo mismo tener trabajo y poder llevar adelante los gastos diarios, mensuales, anuales, de una familia que no poder hacerlo, ¿no? Entonces, las crisis económicas siempre tienen consecuencias sociales, esas consecuencias sociales suelen ser graves para quien las padece. El contexto entonces, mediados de los 60, va a ser de crisis económica, que va a tener que ver con el agotamiento de un modelo easy, que esto significa industrialización por sustitución de importación, en el cual los países se habían propuesto, muchos países se habían propuesto, bueno, generar una industria nacional propia, pero de manufacturas para sustituir justamente las importaciones que venían de afuera. Eso era como el motor para el desarrollo de los países. Bueno, ese desarrollo no se produjo porque los países latinoamericanos no fabricaban la tecnología para producir máquinas, por ejemplo, sino que esa tecnología seguía siendo comprada al exterior. Y muchas veces las máquinas que venían para las fábricas, para la producción, eran aquellas que ya estaban en desuso. Los hechos demuestran que no funcionó como se pretendía. Amén de que la producción nacional iba a ser más cara que lo que se podía importar del exterior. Entonces, como primer punto en común, la crisis económica, la crisis social, el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, inflación, una inflación, pero descontrolada, ¿no? Una inflación alta, lo cual impacta en el poder adquisitivo de las personas. Dice llanamente, porque la inflación, una de las cosas que provoca es el aumento tenido de los precios, ¿no? Pero no de los salarios. Entonces, si los precios suben, evidentemente se pierde poder adquisitivo. Las deudas que fueron adquiriendo los países, fundamentalmente con organismos multinacionales, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, las desigualdades sociales que se van viendo a partir de todo esto en la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad se va a ir en determinada forma polarizando y va a hacer visibles esas desigualdades sociales que tienen que ver todas con la situación económica de las personas, con los ingresos que tienen las personas, si tienen trabajo, si no tienen, si viven en la calle, si viven en una casa. En ese escenario de crisis económica, de crisis social, de corrupción política, los militares se presentan como los únicos capaces de restablecer el orden y de aplicar políticas nuevas de liberalización económica, donde se van a aplicar otros modelos, y ahí se va a hablar del neoliberalismo como un modelo económico que, bueno, que se va a aplicar en América Latina, en algunos países, teniendo como referencia a países europeos y a Estados Unidos sobre todo. Otro elemento en común es la polarización que se va a dar, la polarización, ¿no? El enfrentamiento interno en muchos de estos países a partir del surgimiento de movimientos guerrilleros. Ahí vamos a tener, por ejemplo, en Uruguay, sobre todo en la década del 60, a mediados de los 60, el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, un movimiento que proponía la utilización de la violencia para lograr sus objetivos. Lo mismo va a pasar en Argentina con los montoneros, a movimientos que proponían el uso de la fuerza y de la violencia para lograr sus objetivos. Ahí estamos hablando de secuestros, ahí estamos hablando de asesinatos, sobre todo por parte de estos movimientos que ven que la única manera de lograr mejorar la situación es a través de
una acción armada protagonizada por esas guerrillas, que van a comenzar primero con, bueno, asaltos a financieras, asaltos a bancos, luego secuestros y bueno, luego van a subir de nivel y van a asesinar personas. Esto no lo digo yo, esto lo dice quienes han estudiado este tema que ahora después vamos a ver ahí. Así que el surgimiento de movimientos guerrilleros, los partidos de izquierda y la radicalización de la política interna van a ser el pretexto para la acción militar, para la intervención de los militares. En este sentido, algunos grupos locales, conservadores, va a apoyar a esta casta militar. Otra característica fundamental que va a tener esto es la disolución del sistema democrático, ¿no? Siempre que hablamos de golpe de Estado, dictadura, gobierno autoritario, olvídense de la democracia. Suspenden los congresos, se disuelven los parlamentos, se deja de lado la constitución, se ilegalizan a los partidos políticos y se anulan todas las libertades civiles, ¿tá? Entonces, son contextos de miedo, exactamente. Es donde muchas veces, una vez en el poder, el Estado, a través de esos gobiernos autoritarios o dictatoriales, va a ejercer persecución y tortura, ¿sí? Porque va a estar dentro de la estructura del Estado, ¿sí? De ese Estado dictatorial. Represión sistemática, por lo tanto, y acá se habla justamente cuando proviene del Estado y de aquellos que integran las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, las fuerzas militares, o como se llamó acá en Uruguay también las fuerzas conjuntas, ahí se habla de un terrorismo de Estado, porque son quienes a través del Estado, de los recursos del Estado y de los órganos que han surgido en el Estado, promueven esa represión, esa persecución que lleva justamente tortura, asesinato y desaparición de personas como método de control. Entonces, el miedo. El miedo va a ser moneda corriente, ¿verdad? El miedo va a ser el estado de vida de las personas. El miedo a que me golpeen la puerta, que me vayan a buscar, el miedo a que encuentren un libro que no tendría que tener. Eso va a estar, digamos, rondando la vida de las personas que viven en ese entonces en estos países. Moneda corriente también va a ser las violaciones de los derechos humanos, algo terrible, ¿no? Desapariciones forzadas. Esto fue negado durante mucho tiempo en Uruguay, fue negado específicamente para el caso uruguayo, que no había ningún desaparecido. Sí, hay desaparecidos, muchos desaparecidos, y esto se empezó a estudiar, ¿sí? Fundamentalmente a partir del año 2005 y a investigar y a encontrar, ya lo habrán escuchado, muchos cuerpos de personas que habían sido declaradas como desaparecidas durante la dictadura en Uruguay, fueron encontrados y bueno, desde entonces en adelante se ha sistematizado toda una base de datos, toda una cantidad de información para hacer un seguimiento y se sigue, lo habrán visto en la prensa, hasta el día de hoy insistiendo con el tema de, bueno, ¿qué pasó con estas personas que fueron desaparecidas? Algunos se han encontrado, menos de los que se quisiera, pero esto confirma, una vez que se encuentran, que existió ese fenómeno incluso en nuestro país, en Uruguay, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es esto? Una ejecución extrajudicial es un asesinato, ¿eh? La tortura, hay muchos testimonios de esto, y las detenciones masivas, muchas veces en centros clandestinos. En ese escenario es que toma relevancia ese concepto de terrorismo de Estado, porque esto no eran grupos por fuera del Estado, eran grupos que estaban avalados dentro de esa estructura estatal dictatorial. La censura de los medios de comunicación, control estricto de todo, control de la prensa, control de las expresiones artísticas, de lo que se podía cantar y lo que no se podía, y control en la educación. Intervención en la educación, lo que conllevó, por ejemplo, en nuestro país la destitución de miles de docentes, ya sea universitarios o de educación secundaria. En definitiva, como característica común, ¿no? Estoy nombrando de todas las dictaduras de Cono Sur. Estamos frente a estados autoritarios, en el cual muchos de estos estados, muchos de estos regímenes adoptan el modelo de poder a través de una cúpula militar, a veces con participación de civiles. Entonces ahí es que se habla, en el caso uruguayo, siempre a mención, de una dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una dictadura apoyada por civiles y militares. No solo militar, sino civil y militar. Esto como grandes características de esos procesos dictatoriales que se dan en el Cono Sur sobre todo. A nivel económico se va a tratar de hacer grandes obras, se va a reducir el gasto social. ¿Qué consecuencias podemos básicamente sacar de todo esto? Lo que mencionamos hoy, la violación de los derechos humanos, ¿no? Que va a ser algo terrible, algo sistemático. Hay muchos testimonios al respecto, de personas que hoy siguen, por suerte, vivas, ¿no? Que transitaron por esos momentos
terribles y oscuros, particularmente en nuestro país, y que a veces escucharlas es desgarrador, porque no queda otro término, ¿no? A nivel económico, se van a aplicar reformas económicas, se va a romper con el modelo de sustitución de importaciones, se van a aplicar reformas económicas de corte neoliberal, que si bien inicialmente lograron estabilizar algunas economías, a menudo caen en el aumento de la deuda externa, particularmente sobre la década de los 80, ¿no? Que va a ocurrir una crisis importante a nivel económico en la región. Y, en definitiva, van a promover una mayor concentración de la riqueza, ¿no? En pocas manos. A nivel político, desconfianza en las instituciones políticas, desconfianza en los partidos políticos, en los partidos tradicionales, es lo que, como consecuencia, que nos va a quedar de estas dictaduras, ¿no? Y luego que se transita por toda esta época oscura a nivel nacional y a nivel regional, se va a volver a la democracia. Entonces ahí se habla de la transición democrática, que también ha sido estudiada, cómo fue ese proceso de transición, que no se da de un día para el otro, ¿no? Cuando hablamos de procesos, hablamos justamente de, bueno, de algo que se da de manera paulatina, de a poco, no es de la noche a la mañana que los países salen de la dictadura y amanecen en democracia, sino que hay una serie de pasos que se irán dando. En algunos casos, el retorno a la democracia se construyó pactado, de manera negociada, ¿tá? Pactos que implicaban algunos secretos y cláusulas también de silencio, leyes que por ahí ponían un punto final al proceso dictatorial, pero también a la futura investigación de los horrores que habían cometido esas dictaduras. El objetivo en muchos casos fue evitar el juicio a los militares, cosa que no ocurrió. En Uruguay se va a establecer una ley que va a ser la ley de caducidad para impedir justamente que se investigue y se procese a aquellos militares que en dictadura habían sido violadores de todos los derechos humanos habidos y por haber. Pero los países, a medida que van recuperando la democracia y que se van asentando, van a ir a lo largo de los próximos años enjuiciando y encarcelando a aquellos que entienden como protagonistas de crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben, es decir, no prescriben, no tienen, digamos, no caducan. Las transiciones entonces comienzan sobre todo a fines de los 70 en algunas partes, los 80 en otras, en los 90 en el caso más tardío, bueno, que va a ser Chile, ¿no? Y ahí vamos a tener como la etapa final, el colapso dictatorial de estos modelos autoritarios que se fueron instalando en el continente. ¿Qué es lo que va a provocar en determinada manera la caída de esas dictaduras, ese colapso de las dictaduras? Bueno, el fracaso económico, sin lugar a dudas. Crisis de la deuda que van a tener estos países, que va a ser un golpe mortal, ¿no? Desde el discurso de las dictaduras del Cono Sur se decía que iban a recuperar, ¿no? Iban a desarrollar el país, iban a recuperar esa grandeza, etcétera. Los hechos demuestran lo contrario, ¿no? Los hechos demuestran corrupción, los hechos demuestran fracaso económico, más deuda e incapacidad para gestionar algo tan complejo como es la economía de los países por militares. Otro elemento que va a provocar también y que va a presionar, digamos, no provocar, pero sí presionar para la caída de las dictaduras va a ser la movilización social, la gente que, bueno, se moviliza, se une, se junta, resurge la sociedad civil en ese sentido, van a nacer algunos movimientos a favor de los derechos humanos que van a denunciar justamente estas situaciones, también los sindicatos y en otros casos también se va a sumar la iglesia. Y las cúpulas militares, como otro elemento, las cúpulas militares no eran homogéneas, no era algo uniforme. Había divisiones y había interés entre aquellos que estaban gobernando, sobre todo en estas dictaduras. Esa división de la cúpula militar, junto con el agotamiento y fracaso, en el caso de Argentina, por ejemplo, la derrota que tiene Argentina en las guerras de las Malvinas va a ser determinante para la caída de la dictadura, ¿eh? Va a ser determinante. También algunos plebiscitos que se van a impulsar, que, bueno, en determinada manera aceleran plebiscitos constitucionales, ¿no? Que aceleran la salida de aquellos dictadores que estaban en el poder. Tipos de transición, entonces, desde el fin de las dictaduras, de transición a las democracias. Esto podemos decir básicamente dos tipos, los que mencionamos hoy. Por un lado,
la negociación, pacto, ¿sí? Ese modelo lo vamos a ver en Brasil, lo vamos a ver en Chile y lo vamos a ver en Uruguay. Salir de este embrollo, salir de este escenario dictatorial negociando. Esa negociación generalmente va a ser un acuerdo entre los militares que están en el poder, entre los grupos militares y, bueno, los grupos que quieren recuperar la democracia, los partidos políticos, también grupos que se habían opuesto a la dictadura. A menudo hay determinadas, entre comillas, imposiciones o condiciones de los militares para aceptar esta vía negociada. Una de esas condiciones, como ya lo mencionamos hoy, era la no persecución. Luego que se instalara nuevamente la democracia, la no persecución a los militares, ¿verdad? La no persecución a aquellos que habían protagonizado la violación de los derechos humanos. Y en otros casos, como por ejemplo en la Argentina que mencionamos hace unos segundos, la transición va a ser por colapso, por ruptura, donde el régimen cae estrepitosamente, cae rápidamente debido al fracaso catastrófico, sobre todo protagonizado en la Guerra de las Malvinas. Básicamente, estas son las características generales de los modelos dictatoriales que sucedieron en los países latinoamericanos y en el Cono Sur durante las décadas mediados de los 60 y 70. Hay mucho material al respecto de las dictaduras. Hay muchísimo material. Sobre todo hay mucho material si ustedes quieren profundizar y estudiar la dictadura en el Uruguay, ¿sí? Y ya desde el momento de la salida, ya poco tiempo después del regreso a la democracia, de la transición a la democracia, aparecen estudios. Uno de los primeros, creo que este es el primero, pero como no estoy seguro si es el primero, digo uno de los primeros, es este librito que les voy a mostrar, publicado en 1986. Miren qué lindo librito. Este libro se llama Las décadas infames. Este libro está escrito por Óscar Brullera, que bueno, fue abogado, periodista, profesor de historia, trabajó en la educación en enseñanza secundaria y es un historiador que ha publicado unas cuantas obras. Este libro estudia fundamentalmente el contexto autoritario del país a partir de la década de 1967 hasta la salida de la dictadura, ¿verdad? Entonces arranca el contexto previo, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Luego se mete de lleno en la dictadura que comienza en el 73, una dictadura que tiene como dos etapas, primero en febrero y después en junio de 1973, y va hasta las elecciones de 1984 y el comienzo del primer gobierno posterior a la dictadura. Luego, no muy lejos de ese, salió este otro librito de manera temprana, 1987. Dos historiadores, jóvenes historiadores en ese momento, Gerardo Caetano y José Rila, sacan este libro que es una breve historia de la dictadura. Este libro, periodo que va a estudiar justamente va a ser entre 1973 y 1985, el periodo cronológico de la dictadura en el Uruguay. Y acá, en este texto, él establece a raíz bueno, de un politólogo uruguayo que había planteado una división en etapas de nuestra dictadura. Él usa esa división, esa periodización de la dictadura, y dice, bueno, la dictadura uruguaya la podemos estudiar fundamentalmente en tres etapas. Una primera etapa, que es la etapa inicial, la etapa comisarial, que él la ubica entre 1973 y 1976, y luego entre 1976 y 1980 habla de un ensayo fundacional de esa dictadura como segunda etapa, para finalmente, luego de plebiscito de 1980, un plebiscito constitucional, encarar la última etapa que él entiende que va desde 1980 hasta 1985, que es la etapa transicional. A medida que pasa el tiempo, a medida que los historiadores van haciendo su tarea, van investigando, van aportando luz sobre épocas bastante oscuras, salen estudios más complejos, estudios que fueron realizados con equipos de historiadores que analizan el periodo. Y ahí tenemos este libro, que es un libro que no es tan viejo, este se publicó en el año 2009, ¿sí? La dictadura cívico-militar, ahí ya pone la categoría, ¿no? Dictadura cívico-militar. Y este libro aborda aspectos quizás poco explorados del pasado reciente uruguayo. Si bien reconoce que existe gran producción sobre el periodo, la dictadura propiamente dicha había sido menos estudiada que sus antecedentes y que la transición. Acá intervienen, bueno, historiadores como Carlos de Masi, Aldo Marqués, Ibáñez Marcarián, Álvaro Rico y Jaime Jaffé.
Después tenemos una publicación hecha por Virginia Martínez. Este se llama Tiempos de Dictadura, también editado por Banda Oriental, que lo que hace es repasar justamente esa época oscura, ¿no? Que comienza con el golpe de Estado y plantea sobre todo este libro una cronología de los hechos y mucha documentación que es interesantísima. Desde la documentación entender los procesos que se van dando. Esto va a ir en la última etapa. Esto es algo que salió hace poquitos años, escrito por el profesor, historiador Carlos de Masi. Se llama Uruguay en Transición, aborda el periodo, fíjense, un libro de casi 400 páginas escritas que estudia justamente la transición. Se habrá, digamos, mucho material y mucha documentación y mucha información para atender, y bueno, para leer, para informarse de manera acertada, es decir, leyendo historiadores y no opinólogos. ¿Por qué muestro esto? Porque cuando uno repasa estos temas, hay visiones que no tienen nada que ver con la investigación. Lo que les acabo de mostrar son libros académicos, son libros que están hechos por historiadores que muchos de ellos realizan o realizaron su función desde la Facultad de Humanidades, ¿sí? Y su tarea es esa, es investigar, es rascar el pasado, es construir conocimiento. Entonces, ahí está el material serio, que el material serio y validado académicamente no es buscar en internet, en ChatGPT o en Gemini, no, no. Eso puede ayudar, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno busca determinados temas, porque a veces no encuentra investigaciones que lo que plantean, es decir, sobre los hechos, sobre los datos, sobre los documentos, ¿está? Y ponen, digamos, sobre la mesa un escenario un poquito más complejo. También sobre este tema se ha escrito desde los testimonios, ¿no? Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un libro del periodista Leonardo Abercon. Este periodista sale en el canal 12, ¿eh? Este libro va justamente sobre testimonios, ¿está? Sobre todo sobre testimonios, aquellos que integraban el movimiento de liberación nacional. Después tenemos como otra órbita de libros que son los ensayos, que también son libros académicos, fundamentalmente ensayos periodísticos e investigaciones hechas por Alfonso Leza, ¿no? Alfonso Leza, que acá estudia en este libro La Revolución Imposible, el ascenso y las características de una de las guerrillas más importantes del siglo XX, que fueron los Tupamaros. También Alfonso Leza escribe esto y revela en este libro algo muy interesante, ¿no? Cómo algunos sectores de izquierda apoyaron, por lo menos desde el discurso, a los militares en el año 73, fundamentalmente en la primera etapa que se da en febrero, ¿no? Algunos dicen que en Uruguay el golpe fue en dos tiempos. Y dice Alfonso Leza, febrero del 73 marcó un punto de inflexión en la historia uruguaya. Las Fuerzas Armadas dieron entonces un gigantesco paso en su avance hacia el poder. El ejército y la Fuerza Aérea, con el apoyo de la policía, desafiaron el poder político y la institucionalidad. Se negaron a reconocer en ese entonces al general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional. Sacan tanques y blindados a las calles y toman el control de medios de comunicación. Una gran parte de la izquierda apoyó ese levantamiento, que devino en golpe de Estado. Esto es lo fundamental, esto que nos dice Alfonso Leza, ¿no? Que hubo sectores de la izquierda que apoyaron ese primer intento, esa primera muestra de un golpe de Estado que se dio en Uruguay. Encandilada por los comunicados 4 y 7, que eran dos comunicados militares, que sectores de la izquierda compraron como algo válido, ¿sí? Y bueno, Alfonso Leza estudia desde esa óptica, desde esa perspectiva, ese periodo también en el pecado original. Y luego podemos tener también a aquellos actores políticos que han sido protagonistas de estos episodios y que han dejado por escrito, ¿no? Con posiciones bastante controvertidas, porque no son historiadores propiamente dichos, sino que relatan su interpretación de la época, sus vivencias y sobre todo su postura frente a lo que significó la dictadura en Uruguay, la previa y luego la salida, ¿no? La previa de la dictadura, los antecedentes, la dictadura y la salida. En ese sentido, hay ensayos como por ejemplo, que no son libros propiamente de investigación histórica, sino que son ensayos, que aportan testimonios, en definitiva, y opiniones del autor. Este, por ejemplo, que se llama La agonía de una democracia, de Julio María Sanguinetti, está sobre todo lo que nos cuenta ahí, es el proceso de surgimiento de los Tupamaros y lo que él entiende que fue la causa para la dictadura. Está el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros. Esa es su opinión. Una de tantas opiniones que hay que estudiarlo, que hay que leerlo, por supuesto que sí. Y luego tenemos otra obra de Sanguinetti, que fue dos veces presidente del Uruguay,
que se llama La Reconquista, y acá él relata en este, fíjense, ¿no? Este es un libro bastante abundante, él relata en este libro y documenta lo que él entiende que es la salida de la dictadura y la transición hacia la democracia en Uruguay como protagonista, ¿no? Porque hay personas que todavía siguen vivas, muy avanzadas en edad, octogenarios, ¿no? Casi nonagenarios, ¿no? Que fueron protagonistas en, sobre todo, las negociaciones para la transición de la dictadura a la democracia. Julio María Sanguinetti fue uno de ellos. Y bueno, es un material que es interesante, por supuesto, leerlo. Uno tiene que tratar de informarse y de leer lo más posible para generarse, construirse una idea clara y que nos acerque a la época para poder entenderla mejor, ¿no?